en la jornada 1, la fecha 1 de este podcast de la primera temporada 2025, está con nosotros don Roberto Matosas y habría un segundo tiempo. Le dejamos una pregunta al aire cuando terminamos el primer tiempo, pero se la voy a repetir a don Roberto para que le quede bien clarito. Ya la pensó bien, yo creo. Don Roberto estuvo en diferentes equipos, ya hablamos de los equipos que dirigió como técnico, y le pregunté qué jugadores eran los más complicados, porque la verdad, yo tengo un amigo futbolista, varios, que me decía: Diego, si no eres vago, no eres futbolista. Me imagino, yo sé que don Roberto es un tipo respetuoso, no le gusta, pero la gente quiere saber en aquellas épocas cuando él dirigió, qué jugadores, 2 o 3 jugadores, y qué llegó a enterarse un poquito, si puede, don Roberto, con mucho respeto. En realidad no tuve mucho problema. Con quien tuve un problema bastante serio fue, ganamos el clásico del norte, Monterrey contra Tigres, ganamos 2-0 con 2 goles de Reinaldo Gualdín, y habíamos quedado que después del partido el equipo se volvía a concentrar. Entonces, entre lo que no fueron para concentrarse ese día fue Gualdín. Entonces reuní el plantel y le dije: o aparece Gualdini o yo me voy. Entonces ellos hablaron entre ellos y me dijeron: miren, sabemos que Gualdini le cuesta esto, lo necesitamos a él, pero nosotros no vamos a sentirnos menos, o porque usted hace privilegio con él si él no se concentra, porque lo estamos necesitando. Entonces hablamos, solucionamos esa situación, pero después no tuve problema con ningún jugador. Y con Gualdini, bueno, limaron asperezas también. Sí, ya después él se empezó a concentrar, pero después que ganamos el clásico en el norte, habíamos quedado de que volvíamos a la concentración y nos íbamos al día siguiente a casa. Y él no apareció y se junta con el equipo, ¿no? Pues qué bueno, don Roberto, ¿no? Porque dirigió muchísimos jugadores y los jugadores a veces... En Veracruz no tuve problema con ningún jugador, es decir, todos respondieron. Sí. Y al contrario, le surgieron por ahí 2, el novato del año y el goleador y jugador del año, porque recibió 2 trofeos en esa temporada, sí. 89-90, Jorge Comas. Claro, esa fue una gran temporada, la primera, la 89-90, porque quedamos a un punto del que había ganado el campeonato, que era Cruz Azul, creo, ¿no? El mayor puntaje lo tuvo Cruz Azul y quedamos un punto atrás de ello en la segunda vuelta. Fue una gran temporada. Vamos a entrar, don Roberto se ha dedicado los últimos años, ya había adelantado un poco cuando le cambió la vida un profesor, el profesor Isauro Blanco, que conoció en 1980, en Querétaro, y bueno, él quiso, fue a su presentación y dijo: le quiero hacer una pregunta, y bueno, y empezó a estudiar el desarrollo de las habilidades del pensamiento, de qué manera desarrollar la inteligencia, cómo aprender a aprender, don Roberto. Platíqueme cómo se ha ido desarrollando desde la primera vez que vio al profesor Isauro Blanco y todo lo que ha venido haciendo y las preguntas que ha dejado, y por qué es bueno hacer todo eso, tanto en la vida personal como también, por supuesto, en el futbolista. Porque sí, la influencia del doctor Blanco para mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque a los 40 años que yo lo conocí, me respondió esa pregunta que yo no la enfrenté cuando era futbolista, es decir, ¿qué hacemos con el miedo? Entonces me explicó que lo que estaba haciendo en el desarrollo de la inteligencia había hecho un programa con un libro para el alumno y un libro para el maestro. Y el prerequisito del aprendizaje, dice él, es desde que el niño está en primaria, hay que enseñarle 3 cosas. Cómo relajarse. Es decir, ¿por qué? La relajación se logra a través de la respiración. Cuando uno respira diafragmáticamente, el cerebro se oxigena. Cerebro oxigenado funciona mejor, analiza mejor, piensa mejor. 2. El niño tiene que aprender cómo programarse para la actividad diaria. ¿Por qué?
Porque el cerebro tiene dos particularidades. Una, quiere dirección. ¿Cómo se la damos? Todos nosotros, antes de hacer algo, formamos una imagen de ese algo. Entonces, ¿cómo programarme? Formando imágenes de lo que yo, cómo quiero que algo suceda. Darle al cerebro una imagen vívida y detallada de cómo quiero que algo suceda. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene otra particularidad, que no reconoce lo real del imaginario. Me va a estar llevando en dirección a las imágenes que yo he formado. Si yo grabo basura, el cerebro me lleva a la basura. Y 3, relajación, aprender a programarme para la actividad diaria, ya sea en la escuela o ya sea en el deporte. Y 3, de qué manera tengo que aprender a hablarme, cómo tiene que ser el diálogo íntimo. Esto es fundamental. Entonces yo dice, bueno, si este hombre hace eso en las escuelas con los niños y en la secundaria, y si yo llevo esto y lo pongo en el fútbol, antes de cada entrenamiento, relajación, visualizarme cómo quiero que sea el entrenamiento y de qué manera tengo que aprender a hablarme, porque todos traemos muchas creencias que son muy negativas. El ser humano, Diego, no funciona en base a su capacidad, que la tenemos todos. Nosotros funcionamos todos en base a nuestras creencias. ¿Cuáles son los mensajes que traemos, que recibimos en casa desde que éramos niños, y la manera como nos trataron? Eso hay que revisar, más que la capacidad, que la tenemos todos. Entonces, empecé con ese trabajo mental, porque todo deporte tiene 4 aspectos que tiene que trabajar: lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental. Pero en mi vida como futbolista, lo mental nunca se trabajó. ¿Y cómo es posible que, siendo tan importante eso, lo sigamos ignorando? Porque lo técnico, lo táctico y lo físico es el 90% del rendimiento, y el 10% es mental. Sí, pero los otros 3 aspectos dependen del 10%. Si mentalmente estoy bien, lo otro puede ser carrita. Entonces me dediqué más a ver de qué manera fortalecía esas capacidades mentales, que a lo que realmente era lo táctico o que era lo técnico, que también le di tiempo, le di espacio, pero me dediqué más a eso, a ver de qué manera hacíamos crecer la mentalidad, que es tan importante en cualquier actividad. Don Roberto, ese primer encuentro, ¿cómo se da? Y cuando lo escuchó, dijo, bueno, yo voy a hacer, decidió que lo volvió a ver. ¿Cómo? Lo que pasa es que, como este hombre vio que yo tenía interés, me dijo, voy a empezar a dar cursos para maestros, para capacitarlos, para que los maestros lleven a cabo esto. ¿Quieres ser instructor? Me dice, no, ahora no, porque estoy trabajando en fútbol. Pero 4 años después, yo viví en Toluca, 4 años después que me invitó, aparecí con él en México y empecé a capacitarme con él en México, viéndolo trabajar a él con las escuelas y además la parte teórica, ¿no? Ahí empezó todo. Y después también se desarrolló usted. Entonces, bueno, empecé... me interesó mucho, fui muy curioso en cuanto a buscar sobre un tema que yo nunca había ni imaginaba que me podía interesar, que fue la educación. Entonces empecé a leer, empecé a buscar gente que me podía agregar información y seguí en contacto con él. Y ahora ya últimamente ya estoy con bandera propia, pero el impacto que me dejó este hombre con sus enseñanzas, con su sabiduría, fue lo que me sacó adelante en más de un equipo. Don Roberto, bueno, eso también después ya de que ha sido técnico, ha habido equipos profesionales que también lo han invitado a trabajar, a asesorar. Sí. Yo recuerdo a Atlas, me parece. Hasta cuando estaba la Volpe. Uh-huh. La Volpe tenía como auxiliar a Wilson Granolati. Y yo tuve Granolati en Toluca haciendo todo este tipo de trabajo, es decir, relajación, visualización, cómo me tengo que comunicar
a mí mismo, y también en Toluca llevé a cabo algo que al principio les extrañó. Después del entrenamiento había que quedarse a descansar media hora. Entonces, a Granolati parece que eso le dio resultado, y como él fue auxiliar de la Volpe, le dijo a la Volpe, acá hay muchos jóvenes y necesitan mentalidad. Sí, claro. Entonces me hace viajar la Volpe a Atlas, hablamos y me dice, está bien, empieza a trabajar. Ahí fue cuando estuve 2 años en Atlas, y después también estuve estuve con Sergio Bueno. Uh-huh. ¿En qué equipo? Porque Sergio Bueno casi dirigió a los 18 equipos que hay en primera. ¿Cruz Azul? No, hay en Tuxtla Gutiérrez. Con Jaguares de Chiapas. Con Jaguares de Chiapas. Ahí estuve con él ahí un año. Porque él había sido su jugador en Veracruz, me imagino, ¿no? Sergio Bueno llegó a jugar en Veracruz, no recuerdo el nombre. No, Sergio Bueno fue jugador de la Volpe. Ah, también, sí, claro. Oiga, don Roberto, luego bueno, siguió con el profesor Isauro Blanco, los cursos, y luego dijo, bueno, una vez ya que, como me decía en un principio, que no se retiró, sino que pues, ya no lo buscaron como técnico, dijo, como se quedó a radicar en Veracruz. Seguí dando clases con niños y con jóvenes en el desarrollo de la inteligencia y método de estudio, que fue otra carencia que tuve yo. Uno no estudia porque es vago, uno estudia porque no sabe, y porque en la escuela tampoco le enseñan de qué manera tiene que estudiar, aún hoy, ¿eh? Sí, claro. Entonces, cuando el chavo empieza a tener información de cómo puede rendir, sí le interesa. Me seguí dedicando a eso y a dar cursos, sobre todo en empresas, y a seguir preparando a aquellos maestros que quieren ir un paso más adelante, ¿no? Claro. Don Roberto, ¿solo lo hace en Veracruz o lo ha hecho también, que de pronto lo llaman de Jalapa, el mismo estado, otras ciudades de otros estados? También ¿han participado? Sí, lo han invitado. Sí, me han invitado. Sobre todo muchos cursos para empresas, ¿no? Uh-huh. Para sus trabajadores. Para sus trabajadores, y sobre todo para ver de qué manera se puede trabajar mejor en equipo, ¿no? Porque no hay información. Hoy en día, Diego, hay una persona que es tanto o más importante que los papás, y es el entrenador deportivo de niños y jóvenes, que está preparado. Claro. Pero los entrenadores buscan poco prepararse, ¿no? No hay una curiosidad, no hay inquietud por responsabilizarse del propio aprendizaje. ¿Solo en México o en el extranjero también? Los uruguayos, ¿cómo se preparan? En general. Por lo regular, yo no sé si esto sucede en todos lados, ¿no? Pero bueno, en México hay un fenómeno muy raro. Los técnicos, los pocos que hay, porque ya no veo muchos, siempre casi son los mismos o traen más del extranjero. Un técnico, cuando deja de dirigir al equipo, enseguida se va a una televisora y a veces la gran mayoría. Y ahí consigue chamba. No, sí, y ahí lo que me parece un poco gracioso, don Roberto, ahí comentando ganan todos los partidos. Sí, es un poco complicado. Yo encontré en la curiosidad y en el aprendizaje, encontré el sentido de la vida. Y me siento muy a gusto, ¿no? Porque lo que yo hago es fundamentalmente plantar semillas para ver de qué manera, a través de la ciencia y a través del arte, se puede rendir mejor. Por ejemplo, todos sabemos que la educación es muy científica, pero fundamentalmente es un arte. Lo que tenemos que preparar es al maestro artista. ¿Quiere el maestro ser artista? Si no quiere, es imposible. Es lo mismo que hago con los chavos. Con los chavos vienen los papás y me dicen, oiga, quiero que prepare a mi hijo para el deporte. Entonces le hago una pregunta al chavo. Si él quiere, sí lo atiendo. Si él no quiere, no.
Porque normalmente los padres les buscamos cursos para los hijos donde sea. Y nunca le preguntamos al chavo, oye, ¿quieres ir a esto? Jamás le preguntamos. Entonces tengo que invitarlo a él, decirle de qué se trata y que él decida. Don Roberto, tiene ya usted un programa, La Hora del Talento, en la XEU. Por cierto, yo he sido invitado, gracias don Roberto, me ha invitado don Roberto, yo he sido uno de sus invitados. ¿Por qué La Hora del Talento? ¿Qué es el talento? ¿Por qué ese programa de radiofónico que hace semanal? El talento es una palabra que aparece en el deporte. Fulano es muy talentoso. Sí. Y creemos que por eso va a rendir. Sí, rinde por eso. Pero el talento es una capacidad por compromiso en el entorno adecuado. La capacidad es conocimientos y es habilidades y además comportamiento. Capacidad por compromiso en el entorno adecuado. Si uno se dedica al deporte, o se dedica a lo académico, o se dedica a lo profesional, talento es aportar valor a lo que yo sé, puedo y quiero hacer. Entonces, el talento se forma. Uno nace con algo, sí, pero si a ese algo no le doy información y no le doy conocimiento, ahí permanece. ¿Está claro? Entonces, se estanca. Todos tenemos talento. Todos, sin excepción. No tenemos talento para todo. Por eso tengo que buscar cuáles son mis fortalezas y ahí talacha. En cualquier actividad. Yo he escrito unos libros, don Roberto, y digo, yo soy 1% talento y 99% sudor. Yo creo que lo que uno más consigue es a través del 99% de sudor. Porque todo es dedicación. Tardaremos un poco más, pero al final lo conseguimos si somos disciplinados, que son las dos cosas en las que tenemos que enfatizar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con toda la gente, pero sobre todo con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Metodología, es decir, cuando a un niño le queremos enseñar algo, por lo general en México le decimos que le eche ganas. ¿Qué es echarle ganas? ¿Tú me puedes decir qué es echarle ganas? No sé. ¿Qué es trabajar duro? Por favor, duro, ¿qué es duro? El niño lo que necesita es que yo le diga cuál es la A, cuál es la B y cuál es la C. Por ejemplo, algo que yo aprendí con este hombre en Querétaro. ¿Cómo sale lo que es importante de una información? Los chavos me dicen, usted lee y se va a dar cuenta. No, no es así. Lo importante de un párrafo sale de las preguntas que me responde el párrafo. Claro. Y un párrafo puede responder fundamentalmente a 6 preguntas, a las ancestrales: qué, cómo, quién, dónde, por qué, ¿cuándo? Cuándo y cuánto son secundarias, pero esas 6, cuál, qué, por qué, dónde, quién, esas son fundamentales. Si el chavo saca la pregunta que responde el párrafo, viene subrayado, y cuanto menos se subraye mejor. Y después del subrayado viene el resumen que se hace a través del mapa mental. Es decir, se hacen dibujitos para sacar 5 o 6 palabras. ¡Qué maravilla! Y eso nos está enseñando. Y se enseña, si se enseña una vez cada 15 días o una vez por mes. No alcanza. Don Roberto, ¿cómo ha sido la respuesta en Veracruz? ¿No? Porque es donde usted radica. De la impartición de sus conocimientos. Cero a las. Cero. No hay interés. En lo que yo hago no hay interés. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo creo que a veces los directores de escuela no quieren llevar esto que yo hago en sus escuelas porque tienen que capacitar al maestro. Y si el maestro tiene que capacitarse, el director se tiene que pelear con ellos. Entonces dicen, mejor no le doy a los niños lo que los niños necesitan por no pelearme con el maestro. Qué desastre de liderazgo. Si el que dirige no se preocupa por los niños, ¿quién se va a preocupar? No, nadie. Es por regular. No hay interés en lo que yo hago en Veracruz. Mejor cuido mi chamba.
Es decir, aprender a aprender, eso acá no funciona. Sí, es complicado, ¿no? Entonces, seguimos con lo que dije anteriormente. No funcionamos porque diariamente nos tocan la puerta 3 enemigos y no nos enfrentamos. Pereza, falta de confianza y conformismo. Entonces, ¿cómo? Los padres hemos cometido un enorme error. Hemos quitado el dolor de la vida del hijo. No queremos que el hijo enfrente problemas, dificultades y desafíos. Entonces, ¿cómo aprenden? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es posible que un niño a los 10 años no se levante solo? No se tiende a la cama, no se haga el lonche para la escuela, no se lave sus chones con jabón sote a mano y no le pregunte diariamente a mamá, ¿en qué la puedo ayudar? Tiene razón. ¿Para qué estamos preparando? Para una nueva licenciatura, la de inútiles. Yo coincido totalmente con usted, Roberto, que sí, es muy complicado. Y siento que también, yo no sé si es la playa, yo no sé si es el calor, pero Veracruz es un estado y una ciudad sui generis. O sea, es diferente a lo mejor a otras ciudades. A lo mejor si va tantito a Jalapa hay un pequeño cambio. No voy a decir que radical, que allá es todo lo contrario, pero sí es. Y eso, don Roberto, se lo puedo decir en cualquier ámbito de la vida, ¿no? No nada más en el tema que usted trabaja, ¿no? No nada más en el tema que usted es un gran especialista y que la gente debería estar por lo mismo, para formar personas. Fíjate, hace 30 años que estoy en esto y hace 10 años que saco por Facebook lo de habilidades de pensamiento. No me llamó ningún director, ningún maestro tampoco. Es decir, nadie te golpea la puerta para ver, oiga, ¿qué es eso que usted hace? Sí, aunque sea una pregunta. Aunque sea una pregunta. Sí. Y ese grupo que tiene en la playa es grupo de... Ese grupo surgió en el año 90, cuando Veracruz, después que salvamos el descenso, me dijo gracias. El gerente de un banco que antes se llamaba Banca Serfín, tenían un equipo de fútbol, yo tenía cuenta ahí y me dijo, oiga, ¿no nos podría dar unas sesiones de entrenamiento? Porque tenemos un equipo en la liga bancaria y queremos mejorar. Sí, cómo no. Y ahí empezamos, en el año 90. Empezamos a raíz de la inquietud de ese gerente y ya llevamos con el grupo 35 años. Sí. Después ya vino otra gente y dijeron, Matosas está dando clases de acondicionamiento físico y ahí empezó todo. Y el grupo se ha incrementado. Y ahorita recuerdo, don Roberto, que dice usted también hubo un tiempo en que asesoró el equipo de la tercera división, estuvo por ahí asesorándolo del Atlético. Atlético, sí, cuando... Sí, un tiempo ahí, también con el tema... Adolfo Ríos, que era Alfredo Ríos. También hubo un tiempo, me viene a la mente, que usted se fue a Illinois y estuvo también un asistente asiduo a la biblioteca, ¿no? Me llevó a Illinois una agente mexicana, porque tenía muchos problemas con las pandillas y con el alcohol y eso, a dar información, tenían liga de fútbol y fui allá a dar información sobre todos estos aspectos. Y bueno, llegar a Estados Unidos y tener tanta biblioteca para visitar me enriqueció muchísimo todo Sí. ese. Estuve allá un par de años. Se pasaba horas, sí. Allá estuve. También le sirvió muchísimo, ¿no? Como el tema del profesor Isauro Blanco. Fantástico. Lo de Isauro Blanco me cambió la vida. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo con los niños en primaria, yo lo empecé a utilizar en el fútbol, algo que no tuve yo y que me hubiera... Es decir, prepararme mentalmente para saber de qué manera enfrentar el nerviosismo, la preocupación y el miedo. Casi nada. Don Roberto, con la gente que ha trabajado, que ya sé que, ya me comentó usted, cero interés, ¿hay algún futbolista veracruzano o de otra ciudad o de otro estado que usted lo escuchó a usted y llegó al profesionalismo y puede ser una muestra de que No recuerdo, ¿no?
Sí, tuve muchachos que tenían 15, 16 años y que sí estuvieron muy a gusto con la manera como yo conducía, pero así alguien que haya llegado, no. Tuve un muchacho, Fernando Sánchez Caballero, que trabajó como 20 años en Pachuca ahí como directivo, pero después no. Así que alguien en base a esta metodología haya llegado y haya dicho, no, ninguno. Don Roberto, hemos charlado 2 tiempos, ¿no? Mucho de fútbol, mucho de el talento, cómo aprender a aprender. Y el talento además es la principal riqueza individual de la familia y de las naciones. Es decir, es una prioridad global. Claro. Desarrollar talento es global, y que lo tenemos todo, porque a veces uno dice, es que Diego es muy bueno porque tiene talento para eso. No es cierto, le tuvo que dedicar tiempo a eso, 10.000 horas de práctica deliberada. Don Roberto, la descomposición social que hay, política en este momento, por eso necesitamos el mundo, es parte de Pero hay que tener interés en esto. Si no tienes interés, porque eso de la vocación es mínimo. ¿Cuántos maestros son vocacionales? ¿Cuántos? Muy poco. Pero si a la gente le interesa y se dedica, se hace vocacional. ¿Qué cree que hace falta para que haya mayor interés, curiosidad, quererse uno mismo y darle un sentido a la vida? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tiene sentido tu vida? ¿Por qué? Tengo que contestarme, ¿no? Y esas preguntas hay que hacerlas desde que estamos en secundaria. Por supuesto. ¿Te la hicieron alguna vez? Don Roberto, hemos estado aquí, algo que usted me quiera decir, que no le pregunté, del tema que usted quiera. A lo mejor usted venía con la idea de decirme, esto le voy a decir a Diego ahora que me invitó, y no se lo pregunté porque suele pasar, ¿no? Muchas veces. No sé si gusta hablar de sus hijas, de sus hijos. No, lo único que quiero hablar es, para finalizar, Diego, claro. La vida es una. No puedo empezar a desarrollar lo que yo quiero cuando esté preparado. No, hay que empezar desde ya. ¿Por qué? Porque al lado mío hay una compañera que en cualquier momento aparece. Y es la muerte. Toda la razón. Ahí coincido con... Así también es uno con los proyectos, ¿no? Hay que comenzar una vez. Vamos a ver. Pero voy a comenzar cuando le encuentro el sentido a la vida. ¿Para qué estoy viviendo? Claro. ¿Para quejarme? No, ¿Para echarle la culpa al gobierno? No, hay que tener una razón para estar vivo. ¿Por qué estás vivo? Yo por eso proyectos y siempre estoy haciendo algo, ¿no? Siempre y he arrancado esta vez y le agradezco muchísimo, don Roberto Matosas. Inauguramos este nuevo proyecto con usted. Encantado, Diego. Te felicito, estos libros, híjole, qué maravilla. Qué maravilla. A sus órdenes están todos los que quieran. Una sorpresa fue encontrar tantos libros en tu casa. Qué bien. Por eso quise invitarlo al estudio, porque cuando hiciera el estudio, ve que me decía, el día que lo invité, me dijo, te espero acá, ¿a qué horas vienes? Le dije, no, Robert, yo si gusta bien y si no puede, yo voy, quiero que conozca mi estudio. Gracias, Diego. No, gracias a usted. A tus órdenes. Todo un personaje, don Roberto Matosas Postiglione, su segundo apellido, que mucha gente, por supuesto, es una gente que en Veracruz la gente quiere mucho, la gente pues, se acuerda muy bien de ese 89-90, luego también de que, bueno, gracias a él, de su gran trabajo que realizó el grupo de Tiburones Rojos, se salvó esa primera temporada, que era el regreso, y pues pronto se iba, ¿no? Pero llegó don Roberto Matosas, fue en la jornada 7, me parece 7-8, y bueno, el equipo duró casi 10 años, y bueno, pues la gente, donde lo ve, seguramente sí, todo el mundo le grita en la calle, ¿no? Sí, me gusta, sí. Todo el mundo lo saluda. ¡Qué operón! Gracias a don Roberto Matosas. Los esperamos que acuérdense, suscríbase, pónganse Titular TV en YouTube, también en Twitter,
ahora X, @11 titular, Facebook 11 titular TV, y también mis fuentes Diego HDZ Tejeda en Instagram, en Twitter, antes Twitter, ahora X, y en TikTok. Muchas gracias. Soy Diego Hernández Tejeda.